buenas tardes a todos. Gracias una vez más por tomarse el tiempo y apoyar en esta interesante actividad que tendremos el día de hoy, que es análisis de datos con Excel. Este webinar es bastante especial porque va a estar enfocado en lo que es el examen previo que se va a hacer para poder aplicar a la certificación de Power BI. Jennifer Salinas, quien será la ponente del día de hoy, ya ella pasó por este proceso y por ende nos va a facilitar la experiencia y por donde le vamos a poder entrar al test para que podamos ganar lo que es el derecho y entrar a lo que es la certificación, el curso como tal. Esperemos que todos la ganemos y que podamos obtener ese beneficio de esa certificación que nos va a ayudar bastante a todos. Entonces, ahorita, sin más que mencionar, los voy a dejar con la especialista Jennifer, quien nos va a llevar en este camino con Excel. Un momentito y ahorita ya le doy el mando de la pantalla. Listo, Jenny, ¿puedes compartir tu pantalla, por favor? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jennifer Salinas. Voy a estar apoyándolos en este webinar para compartirle un poco de mi experiencia y mis conocimientos en relación a análisis de datos con Excel. En el grupo había mirado, es que cuando uno se introduce el tema de Power BI, nos hemos dado cuenta de que el Excel, como una herramienta muy potencial que tiene Microsoft, ha permitido establecer soluciones que soportan lo que es el Power BI. Entonces, un test, como decía Ever, y estaba meramente enfocado en Excel. Entonces hablábamos de que era importante primero que ustedes conocieran estas herramientas para que pudieran lograr aprobar el test y con eso lograr la certificación. Vamos a dar inicio para comenzar con la presentación. ¿Logran ver la pantalla? No se mira, Jennifer. Ok, déjenme un momento. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí se mira bien. Ok. Primeramente le voy a dar las instrucciones generales de las del webinar. Me gustaría de que en la medida que vayamos realizando la presentación vayan anotando sus dudas y que por cuestiones de mejor audio, para que no haya ningún tipo de interrupción, pues que mantengan sus micrófonos apagados. Bueno, la presentación, primeramente le quiero dar gracias a la comunidad tecnológica de Nicaragua, especialmente a la de gestión y análisis de la información, que me ha dado este chance pues para compartir este conocimiento. Vamos a estar estructurados con 4 pasos generales. El primer paso va a ser el tema de conceptos para conocer a qué se refiere Power Query, Power Pivot, Power BI. Muy general Power BI, porque yo considero de que primeramente manejando estos dos primeras soluciones, que es Power Query y Power Pivot, Power BI va a ser un poco más sencillo entender. En el paso 2 vamos a estar enfocados en lo que es el Power Query, en conceptos, cómo está estructurado, un ejercicio práctico, que ese ejercicio práctico a su vez va a ser utilizado cuando entremos al Power Pivot. Y por último vamos a estar viendo lo que es el Power BI, en el Power BI en rasgos muy generales, porque el centro de este webinar va a ser Power Query y Power Pivot, pero para que ustedes se den una idea de lo que contempla Power BI como tal. Entonces comencemos. Primeramente, todo este tipo de soluciones nace por lo que es el Business Intelligence o el BI, que es la inteligencia de negocio. En realidad, estas herramientas, que son una tendencia actualmente en las empresas, se debe a que
las empresas necesitan un conjunto de estrategias, de tecnologías, de metodologías para convertir sus datos en información. Y no solo información por tener información, sino información de calidad que le permiten la toma de decisiones, que permitan procesar, establecer estrategias. Y para poder, ¿cuál es el objetivo de las empresas? Tener una mejor competitividad, tener un buen posicionamiento en el mercado, y el Business Intelligence apunta a eso. Y es más de lo que yo le decía. ¿Qué actividades se realizan en el BI? Recopilar la información, entregar una información de valor. Recopilamos los datos, las transformamos, entregamos información de valor. Pueden observar de que aquí tenemos un gráfico donde tenemos los datos dispersos. Estos datos dispersos podemos tener una información organizada, pero no nos sirve si no tenemos el conocimiento. Es decir, un ejemplo práctico puede ser, yo tengo una empresa de zapatos, por ejemplo, elaboración de zapatos, yo sé cuáles son mis clientes, cuáles son mis proveedores, las facturas que tengo, pero tenerlos de forma individual no hago nada. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Comenzar a procesar la información. Procesamos la información y obtenemos informes de cliente, podemos conocer cuál es el producto top para poder dar mejores ofertas a los usuarios, o bien cuáles son nuestros mejores empleados para poder promoverlo. Y esa información, el Business Intelligence permite además tener acceso centralizado. Es muy común ver en las empresas de que tenemos varias aplicaciones dispersas. Entonces tenemos un sistema para una cosa, un sistema para otra. Y con eso podríamos no tener una información veraz en el momento que lo indiquemos. Entonces el Business Intelligence va de la mano con agrupar y consolidar toda esa información por medio de herramientas que permitan procesarla de mejor manera y disponerla en el momento en que la alta gerencia así lo disponga. Naciendo el Business Intelligence, surgen herramientas tecnológicas que estas herramientas y estas plataformas permiten el procesamiento de la información. Aquí yo les comparto el cuadrante mágico de Gartner, y esta es la tendencia de las plataformas de Business Intelligence. Actualmente, a febrero de este año, miramos que Microsoft, muy seguido, porque por mucho tiempo Tableau estuvo como líder bajo estas plataformas, Microsoft ya ha ido superando y agregando nuevas funcionalidades que actualmente lo hace líder en este tipo de plataformas. Comencemos. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que Microsoft tiene una herramienta muy poderosa que es el Excel. Muchas empresas actualmente lo utilizan, pero la utilizan de la forma más básica para hacer sus cálculos, para hacer sus gráficos, pero no potencializan las funcionalidades que tiene. En algunos casos por desconocimiento o porque consideran de que no van a poder realizar. Microsoft, la idea que ha incorporado es que todo esté a nivel de una interfaz muy sencilla para que un usuario no muy avanzado pueda trabajarlo. Entonces, podemos hablar de lo que es el Power Query. Se le incorpora también lo que es el Power Pivot, el Power View, Power Map. El Power Query, que con ese vamos a comenzar, es una solución para realizar lo que nosotros conocemos el ETL, que es la extracción, la transformación y la carga de los datos. El Power Pivot, que puede trabajar junto con Power Query, como lo vamos a estar viendo, también puede extraer información de forma individual, pero tiene funcionalidades extras como incorporar columnas calculadas, medidas, establecer KPI. De la mano podríamos trabajar con tablas dinámicas, con mapas. Y la ventaja que tiene Power Pivot es que es una solución ejecutada en memoria. ¿Qué pasa? Hay empresas que manejan grandes volúmenes de datos, pero Excel como tal, lo más que puede soportar son
1.048.576 filas. Es decir, de que si una empresa maneja más información que esa, no la podría procesar meramente en Excel. Entonces, con Power Pivot podría incorporar toda esa información, trabajarla y todo dependerá de los recursos que tenga en ese momento el equipo. Y de ahí también tenemos Power BI. Power BI incluye Power Query, incluye Power Pivot, pero además procesamiento de la información de una forma más sencilla del lado del usuario. Todo es de cara del autoservicio del Business Intelligence. Además, permite automatizar procesos, la generación de informes, visualización y una forma que tiene, que ha potencializado las funcionalidades de Power BI es el hecho en que nosotros podemos crear aplicaciones, podemos publicarlo y no necesitamos apegarlo a un sitio web, a un archivo para que podamos transmitir la información a nuestra gerencia. Vamos a comenzar con Power Query. Como les decía, es una herramienta de autoservicio para extraer, transformar y cargar los datos. Tiene diversas fuentes de datos. Es decir, de que si una empresa maneja la contabilidad en SQL, maneja sus facturas en Excel, maneja, bueno, información por diferentes medios y fuentes de información, entonces el Power Query permite unificar toda esa información en una sola fuente de datos para poder trabajarla. Entonces, manejamos el extraer la información, que sería el primer paso. El segundo paso sería la transformación de la información. Ahí nosotros decimos, esta columna no la quiero, aquí voy a agregar una columna que me permita relacionar los datos. Algo muy importante que Power Query trabaja sobre la información que nosotros ya agregamos. La que nosotros cargamos es la información que se va a trabajar. Es decir, que si nosotros nos damos cuenta, me hizo falta de que Pedro, Juan, que son mis clientes, no están incluidos en la lista, poder agregarlos ya no lo podría hacer. Pero sí, lo que podríamos hacer es que la información que ya la tenemos, la que ya tenemos cargada, poder procesarla, transformarla a lo que nosotros necesitamos. También tiene la versatilidad de combinar información. Yo les decía, podemos agarrar 2 tablas, 2 archivos, y esos archivos combinarlos para poder tener uno y sobre ese vamos a trabajar. Y a su vez poder compartirla. Power Query tiene 2 elementos muy importantes. El primero, que es el panel de pasos aplicados, que va grabando cada uno de los pasos que se van realizando, cada una de las transformaciones que se van realizando, se pueden ir visualizando y en caso de que no hayamos equivocado en uno de los pasos, poder eliminarlo. Y otra herramienta muy, muy importante que tiene Power Query es el lenguaje M. El lenguaje M la necesidad que tengamos en ese momento. Se les decía, transformación de datos, que es el primer paso. Obtenemos los datos, los transformamos Ok, disculpen, tuve un problema técnico, pero vamos a continuar. Vamos a hacer una síntesis de lo que hemos venido hablando. ¿Aló? ¿Sí? Se escucha bien, Jenny. Sí, te escuchamos. Ok, entonces, hablábamos de Power Query, que lo que permite es
cargar, transformar y mostrar la información. Entonces aquí les he mostrado un gráfico donde tenemos diferentes fuentes de información, la cual es procesada, y tenemos una salida en Excel. Si yo les decía, dependía mucho de cómo teníamos nuestra versión del Office para poder visualizar la información. Entonces, no todos los Excel o todos los Office tienen integrados ciertos plugins, ciertos componentes. Si usamos la versión 2013 o versiones anteriores, es posible que tengamos que activarla. Para eso nos vamos a las opciones en Add-ins, seleccionamos Common Add-ins y nos presenta una ventana donde nosotros seleccionamos cuáles son los componentes que nosotros queremos agregar. En este caso, Power Map, Power View, Power Pivot. Y una vez que nosotros agregamos y le damos OK, en nuestra barra superior van a comenzar a verse las pestañas. Entonces, una vez de que nosotros ya lo tenemos configurado, lo primero que tenemos que hacer es estructurar los datos en tabla. Comúnmente tenemos la serie de datos, información de la empresa, información personal, pero no la tenemos estructurada. Pivot, el Power Query, entonces nos vamos a ir a opciones y en opciones, en Add-ins, aquí nosotros nos presenta una opción, como Add-ins, y aquí en mi caso yo ya lo tengo seleccionado. Una vez de que hace selección, en la parte superior ya se puede visualizar la opción que nosotros hemos agregado. Entonces, ya tenemos nuestra tabla. Vamos a estar trabajando con 3 archivos. Son archivos de venta. Inicialmente tenemos el archivo que nosotros acabamos de convertir en tabla, que es un catálogo de países, un archivo de ventas de Europa y un archivo de ventas de productos de bicicleta de Norteamérica. Entonces, les decíamos, ya transformamos en tabla. Ahora nos vamos a data. En data hay una opción que dice Get Data. Y aquí nosotros seleccionamos, en nuestro caso, un archivo de Excel, pero si ustedes pueden visualizar, hay diversos fuentes de datos que pueden utilizar. Incluso pueden conectarlo a la web. Algo muy importante que se me había escapado de decirles que ahora que en la medida que vayamos desarrollando nos vamos a ir dando cuenta cómo está vinculado los webinars que hemos recibido con anterioridad. El tema de la transformación de datos con Python, lo que es el lenguaje R, porque Power BI hace uso. Estratégicamente Microsoft ha utilizado estas herramientas para incorporarlas para el análisis de datos. Entonces, en este caso vamos a comenzar, vamos a buscar nuestro archivo. Y vamos a comenzar. Seleccionamos en este caso, yo voy a trabajar inicialmente con Europa. Se establece, sale una pantalla que es mi navegador. Aquí me dice cuál es la tabla que tengo. Y en la parte inferior me sale cargar, que yo podría darle aquí clic en cargar y lo único que hace es obtenerme la información. Si ustedes se fijan, ya el diseño ya cambia, todas van a estar estructuradas de la misma forma. O bien, yo puedo agarrar mi otro archivo y darle cargar y transformar. En este caso, Norteamérica. Selecciono y yo le voy a dar transformar data. Cuando yo le doy clic en transformar data, inmediatamente me abre el editor de Power Query. En la presentación miramos que tenemos un editor de consultas, las consultas, los pasos aplicados. Aquí tenemos nuestro menú. El primero, la primera vista que tenemos es
las opciones más básicas, las generales. La parte de las transformaciones, la opción de agregar columnas, vistas. Entonces, aquí tenemos nuestras consultas. Actualmente cargamos dos archivos, entonces 2 tablas, entonces eso es lo que estamos visualizando. Y si ustedes si logran visualizar, vamos a comenzar a hacer la transformación. Yo les decía, vamos a hacer lo más sencillo, eliminar una columna. Eliminar una columna es igual como Excel. Venimos, agarramos, seleccionamos la columna, le damos remover y automáticamente se remueve la columna. Y ustedes se fijan que en la medida que yo voy haciendo cada paso, aquí en los pasos aplicados, aquí se va realizando. Entonces, si yo quisiera seleccionar esta opción, que es remover otras columnas, lo que va a hacer es dejarme la columna que tengo seleccionada y eliminar el resto de la información. Puede haber sido un error del usuario, entonces lo que hacemos nosotros nada más es eliminar el paso y volvemos a tener el paso tal como lo teníamos inicialmente. Entonces aquí tenemos una columna que ya fue removida y además queremos que esta información, el nombre del producto que tiene varias información, querer separarlo. Yo quiero de que ese último número que puede corresponder a un tipo de identificación sea separado en una columna. Entonces lo que hacemos es utilizar esta opción que se llama Split Column, nos da diferentes opciones por un delimitador, por un número, por un carácter y además diferentes opciones por espacios, por puntos. O bien seleccionar la columna y en la columna tenemos las mismas opciones que tenemos en la parte superior. Entonces nosotros le damos clic en Split Column by Delimiter y nosotros le decimos por un espacio, por un guión o por un elemento personalizado. En este caso, yo voy a ocupar el guión y le voy a dar clic. Si logran observar de que todo lo que estaba posterior al guión se creó o se pasó a una columna nueva. Y esto nos permite transformar esa información y dejar separada la información que nosotros necesitamos. Volvamos. ¿Qué más podríamos hacer? Yo les decía, podríamos utilizar una herramienta que trae Power Query, que es el merge de la información. Es decir, que si yo quisiera unir la información que tengo de las ventas de Norteamérica con Europa, entonces yo aquí tengo esta opción, Merge Query, y podría yo aquí seleccionar una nueva consulta. Y me presenta una pantalla donde me da la opción de la tabla que yo tengo y además la opción de seleccionar cuál es la otra tabla que yo quiero unir. En este caso, yo las quiero unir con Product Key. Este va a ser mi enlace, Product Key. Y aquí el tipo de enlace, que era lo que yo les decía. Le doy OK. Me va a crear una nueva tabla. La diferencia aquí es que yo tengo una tabla principal y una tabla auxiliar o anexa. Entonces, yo tengo mi tabla, aquí cuando filtremos nos vamos a dar cuenta que dice nada más Europa, pero lo que estamos haciendo fue un merge de la información, entonces al final nos muestra una columna donde está el detalle de toda la tabla que acabamos de agregar. Si yo le doy clic aquí y aquí me va a cargar la información correspondiente a Norteamérica, en este caso. La otra opción que podríamos tener es que yo en cualquiera de estas tablas poder hacer un append query, que lo traducimos en una unión de toda la información que nos pueda permitir trabajarla o procesar la información de mejor manera. Es decir, que si yo tengo varias sucursales en diferentes municipios del país o en diferentes departamentos, en diferentes estados,
yo puedo y lo tengo como archivos individuales, podría cargarlos en el Power Query y después hacer un Append Query como una nueva consulta y me crea una tabla donde van a estar unida toda la información. Si hagamos un ejemplo de eso. El Append Query as New, le damos clic sobre esa opción y aquí me dice, ¿quieres concatenar 2 tablas o quieres concatenar más de 2 o 3 o más? En nuestro caso, como tenemos nada más 2 tablas, entonces yo selecciono que mi tabla primaria es Norteamérica y que mi tabla que voy a concatenar va a ser Europa. Cuando yo le doy OK, entonces se me carga la información. Si ustedes se fijan, los pasos aplicados ya está vacío, no es lo mismo como lo que tenemos en Europa, como lo que tenemos en Norteamérica o en el Merge. Aquí ya tiene sus propios pasos. Y aquí como son una considerable cantidad de datos, entonces no lo podemos ver todo, pero podríamos filtrarlo. Al filtrarlo nos damos cuenta que sale solo Norteamérica, pero aquí le damos cargar más y podemos observar que ya aparece Europa y que a su vez también aparece Norteamérica. Entonces tenemos toda la información en un solo archivo digital y podríamos trabajar sobre este mismo archivo sin necesidad de trabajar con los originales para que de esta forma obtener una información más veraz, más aterrizada a lo que necesita el negocio. Les hablaba en la presentación de que Power Query utiliza un lenguaje pero los pasos tienen qué es lo que se ha hecho para poder trabajar esa información. Vamos a agregar una nueva columna. Bueno, agregamos una columna personalizada y en la columna personalizada le decimos, aquí tenemos todas nuestras columnas y nosotros le decimos qué datos de lo que ya tenemos vamos a utilizar. Entonces vamos a poner producto, producto por color y aquí vamos a agarrar nuestro nombre, lo concatenamos igual, le podemos poner un guión si queremos y aquí le decimos vamos a concatenar con el color. Le damos OK. Inmediatamente se nos crea una nueva columna donde concatena el nombre, que era el que anteriormente habíamos hecho un split, con el color que tiene ese producto. Completamente estas 2 columnas. Yo les decía, algo que tiene el Power Query es que no podemos nosotros agregar filas, como en Excel, que yo digo, aquí me hace falta agregar a Pepito, entonces voy a agregarlo. Y no, yo lo que puedo hacer es utilizar siempre la misma información que tengo aquí. Una vez que nosotros agregamos esta columna, si ustedes logran observar, aquí ya creó una línea de código que dice cuál es la información que se utilizó, cómo la trabajó. Ahí es meramente lo que es el lenguaje M. Este término, este comando que tenemos aquí es lo que se utiliza que utiliza el Power Query para poder escribir el procesamiento de la información. Entonces, hagamos un resumen. Tenemos el Power Query. Nuestro Power Query tiene un menú superior que nosotros podemos remover columnas, podemos establecer la primera columna, la primera fila como el encabezado, podemos hacer merge, podemos hacer append. Hablábamos también de que dentro de la transformación podríamos nosotros establecer valores. Por ejemplo, aquí tenemos que el precio unitario está en decimal, aquí nos dice el decimal, pero podría ser de que es un número entero.
Entonces aquí nosotros hacemos ese cambio. Entonces, todo ese tipo de información y ese tipo de procesamiento es lo que nosotros podemos ir haciendo desde Power Query. Una vez de que nosotros ya tenemos transformada nuestra información, bien, nos podemos ir a archivo o desde Home y le decimos cerrar y cargar. Una vez que cerramos y cargamos, si logran observar, él comienza como a recalcular y a cargar nuevamente la información, y es la que nosotros se nos muestra en pantalla. Aquí tenemos nuestro APE, aquí nuestras bases originales, aquí está nuestra tabla que hicimos el merge, y completamente el Power Query está enfocado a esa transformación de los datos. No hemos todavía hecho cálculo, todavía no hemos hecho ningún tipo de otro procesamiento que lo vamos a ver ya con el Power Pivot. ¿Me logran escuchar? Sí, todo bien. Sí, se escucha claro. Ok. Entonces, vamos a retomar la presentación para poder, poder continuar. Bueno, aquí está lo que yo les decía. Una vez de que nosotros ya tenemos transformados nuestros datos, el Power Pivot, que es un componente de modelado de datos que se realiza en memoria, nos permite utilizar esa información que nosotros ya transformamos y procesarla, agregándole nuevas funcionalidades. Power Pivot es muy, como les digo, es una herramienta que nos permite trabajar con bastantes tablas dinámicas. Actualmente la parte visual para la gerencia es como mejor para ellos porque logran comprender de manera más sencilla cómo está la situación de las empresas, de las instituciones. Además de que el modelado de datos, dándole varias formas de mostrar información, de mostrarle posibles estrategias, ellos podrían tomar mejores decisiones. Entonces, Power Pivot, nosotros lo que vamos a hacer es agarrar la información que nosotros ya trabajamos y la vamos a cargar en el Power Pivot para poder realizar cálculos sobre ella. Posteriormente, vamos a hacer una tabla dinámica, vamos a hacer un gráfico y vamos a terminar con un mapa. Entonces, Power Pivot posee varias, bueno, igual que Power Query, aunque están dentro de Excel, no necesariamente utilizan la misma interfaz. Utilizan elementos muy parecidos, pero no la misma interfaz. Si ustedes se fijan, abren una pantalla nueva donde cargan sus propias funcionalidades. Entonces, Power Pivot tiene 3 pestañas completamente. La pestaña del Home, donde pueden ser las conexiones de forma directa. La parte del diseño, donde ya podemos crear relaciones, donde está la parte del cálculo. Y la parte avanzada, donde establecemos el comportamiento de las tablas. Y aquí tenemos un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Tenemos nuestros archivos, teníamos 2 archivos en este caso, lo unificamos con Power Query, tenemos una tabla consolidada, que esa tabla consolidada va a ser usada por Power Query. Algo muy importante de Power Pivot es que trabaja con algo que nosotros conocemos como fórmulas DAX. A la hora de que estén llevando la certificación o cuando vayan a hacer el examen, muy posiblemente le pidan de que hagan fórmulas DAX para que puedan realizar cálculos, obtener cierta información. Entonces, primeramente le dan ciertos datos. Esos datos les dicen transformarlos. O sea, hagan 2, 3 transformaciones. Posterior, le dice, esos datos que ya transformaste, hazle cálculos. En los cálculos ya saben que no lo hacen desde el Power Query, sino que lo vamos a hacer desde el Power Pivot. Y le dicen específicamente, utiliza fórmulas DAX para poder realizar el cálculo, una suma, un promedio, un filtro. Entonces, es ahí donde vamos a comenzar y vamos a enfocarnos. Power Pivot
trabaja con fórmulas DAX y está la fórmula DAX, se orienta a lo que son las columnas calculadas y lo que son las medidas. Son fórmulas muy similares a Excel. Realmente no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje de fórmulas que nos permiten, a su vez, definir cálculos personalizados. Y ahí tenemos que separar. Vamos a ver cuál es la diferencia entre columnas calculadas y medidas. La columna calculada, como su nombre se dice, es una columna que agregamos, tal como hicimos en el ejemplo de Power Query, agregamos una columna, pero aquí ya vamos a realizar un cálculo específico, por ejemplo, hacer una multiplicación, una suma, pero sobre toda la columna. Decir que en lugar de tener un valor general, por cada fila de esa columna vamos a tener un valor específico. Como les digo, la fórmula DAX se aplica automáticamente a toda la columna. La medida difiere un poco de eso. La medida se ocupa específicamente para las tablas dinámicas. Es decir, donde nosotros tenemos ya un valor total, se ocupa en el área de valores, ya no lo creamos dentro de una columna, sino que van a ver de que hay un área específica para crear las medidas, donde están como el resumen, las generalidades, los totales de los datos que vamos a calcular. Y las fórmulas DAX son múltiples, son muy variadas, le han echado ganas en agregar varios tipos de funciones. Aquí yo les daba un ejemplo, hay funciones de fecha y hora, y dentro de fecha y hora hay un sinnúmero de funciones, filtros de información, de matemáticas, estadísticas, de texto. Esta inteligencia de tiempo es muy buena porque los que ya han manejado lo que es Transact van a poder estar más familiarizados con este tipo de fórmulas porque tienen casi el mismo esquema, trabajan casi con los mismos tipos de parámetros. Las funciones de filtro que son muy utilizadas también, las funciones de lógica, el if, por ejemplo, las matemáticas, que aquí pues no logré cargarlas todas, pero una de las más utilizadas es la sum x, que vamos a estar viendo a continuación. Entonces, para Power Pivot, lo primero que tenemos que hacer es que, si ustedes se fijan, tenemos la misma pantalla que nosotros estuvimos trabajando. Y sobre esta pantalla, nosotros lo que tenemos ya es una pestaña en la parte superior de nuestro Excel que dice agregar al modelo. En Power Pivot, nosotros lo primero que tenemos que hacer es hacer un modelo de datos y ir agregando las tablas que nosotros necesitemos. Lo segundo es establecer las relaciones, igual como lo se hace en otros gestores de base de datos. Nosotros tenemos una vista donde nosotros decimos las tablas que nosotros ya agregamos a nuestro modelo, vamos a relacionarlas. Con solo arrastrar y señalar cuáles los campos que queremos vincular, ellas se van a relacionar. También la vamos a administrar, les voy a enseñar cómo hacer la administración. Aquí en el tercer paso lo que se va a hacer es crear columnas calculadas. Vamos a crear 2 columnas calculadas. Si se fijan, se agregaron como columna, y además en la parte inferior de la pantalla vamos a ver cómo nosotros tenemos los datos, y en la parte inferior hay una línea gris que nos separa, que ahí es donde van a ir todas nuestras medidas, que es el área de valor. Bueno, vamos a hacer un ejercicio práctico para que logremos concretar lo que hemos estado hablando. Bueno, aquí yo ya tengo mi consulta. Aquí lo que yo estaba trabajando. Sí. En la parte superior yo tengo una pestaña que dice Power Pivot. En Power Pivot yo le digo, esta tabla que yo tengo aquí de Europa, la voy a agregar a mi modelo. Una vez que yo la agrego a mi modelo, van a observar que me abre una pantalla, una ventana diferente a la que nosotros estábamos trabajando con Power Query y diferente a la de Excel.
este caso, si quiero, puedo agarrar la otra tabla, la puedo agregar a mi modelo. Una vez que yo agrego mi otra tabla al modelo, en la parte inferior se muestran las tablas que yo voy agregando. Pude haberlo hecho desde ahí, o desde el mismo Power Pivot nos da una opción para cargar los datos, como les decía, lo podemos hacer directo sin necesidad de pasar por Power Query, hacer la transformación, cargar los datos y hacerlo todo aquí. Entonces, aquí nos muestran las opciones, igual bases de datos y otros recursos. En este caso, yo voy a cargar del archivo de Excel. ¿Por qué? Porque yo necesito cargar la tabla que habíamos trabajado inicialmente. Algo muy importante es que una vez de que nosotros cargamos, nosotros tenemos que decirte que la primera fila es el encabezado. Nosotros le damos siguiente. Okay. Voy a tenerlo aquí abierto. Jenny, disculpa, fíjate que como que se quedó frisada y no hemos podido ver el flujo que has venido haciendo desde el momento que creaste el modelo. Ok, voy a retornar. Voy a cerrar. ¿Logran ver ahorita la pantalla? Tengo la pantalla del Power Query. Sí, ahí ¿Sí? se está viendo. Sí. Ok. Le acabo de dar clic en agregar el modelo. ¿Logran ver eso, no? No, eso ya solo se vio el clic donde le diste agregar al modelo, pero ahí seguimos viendo la misma tablita que estaba anteriormente. Le acabo de dar clic en administración. ¿Logran visualizar? Solo el clic cuando le diste administración. Denme un minuto, les voy a compartir el escritorio para que puedan visualizar la información. Está bien, gracias. Le acabo de dar administración de Power Pivot. ¿Logran visualizar eso? Ahora sí, ahí ya cargó una nueva pantalla. Ok. Entonces, en este caso, yo estoy en mi Power Pivot. Aquí tengo mi menú. En el menú tengo en la pestaña del Home, todo lo que son las conexiones y las diferentes vistas que tengo. Quiero que hagamos énfasis en las vistas que presenta Power Pivot, porque cuando lleguemos a Power BI van a lograr observar de que tienen la misma lógica que tenemos en Power Pivot. Tenemos una vista de datos, una vista de diagrama. Entonces, vamos acá. Y aquí tenemos las dos tablas que hemos agregado, pero nos hace falta agregar una tabla que es la que nos va a hacer el enlace entre las dos tablas que ya habíamos creado. ¿Sí? Esta es la tabla que, no sé si recuerdan al inicio, yo les dije, antes de comenzar Power Query, todo lo necesitamos estructurados en forma de tabla. Se le damos OK, podemos visualizarlo, le damos finalizar.
terminó exitosamente. Y esta es otra forma en que nosotros podemos agregar a nuestro modelo la información o diferentes fuentes de información. Por eso yo les decía, no necesariamente necesitamos haber trabajado los datos en Power Query para poder utilizarlo en Power Pivot. Podemos tenerlos dispersos y aquí poder unirlos. Entonces nos vamos a nuestro diagrama y en nuestro diagrama nosotros aquí tenemos nuestras 3 tablas y nosotros decimos vamos a relacionarlas. Entonces en nuestro caso, porque tenemos ventas de 2 países y tenemos un catálogo de países, pero podríamos tener una relación más extensa. Entonces aquí, la ciudad. Algo muy importante de Power Pivot es que solamente permite tener una relación activa a la vez. Es decir, no podemos tener varias relaciones al mismo tiempo activas. Nosotros le damos clic sobre la relación y le damos editar relación y aquí se puede observar cuáles los datos que nosotros tenemos relacionados. De la tabla Europa tenemos estos datos que están vinculados con estos datos del catálogo. En el caso de que queramos cambiar la relación. O bien nos vamos a la parte de diseño y aquí tenemos la administración de relaciones que nos dice cuáles son las relaciones que tenemos activas, las cardinalidades que tenemos y podemos editar las relaciones que nosotros tenemos. Es decir, que yo puedo seleccionar esto, puedo seleccionar lo que yo, según lo que yo necesito. O bien puedo eliminar las relaciones. Entonces, volvemos a nuestra pestaña inicio y vamos a comenzar a ver los datos a nivel de nuestra vista a nivel de datos. Entonces, les decía en la presentación que íbamos a tener 2 columnas calculadas a manera de ejemplo. Vamos a tener 2 medidas para que se fijen cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Tenemos nuestros datos. El país, cuál es el territorio, nuestro número de orden, en este caso estamos trabajando con bicicleta, y hay una subcategoría. 2 categorías que tenemos, cuál es el ID, y bueno, el resto de la información. Algo muy importante que vamos a estar trabajando bastante con el precio unitario y la fecha. Entonces yo les decía, hay funciones de fecha, hay funciones de inteligencia, de tiempo, hay funciones estadísticas, de filtros. Entonces, en nuestro caso, para mostrarles algo muy sencillo, nosotros nos posicionamos sobre la columna. Él por defecto nos pone un add column que nos permite agregar cierta funcionalidad. Aquí vamos a crear una columna calculada. Entonces, igual que en Excel, nosotros para comenzar una fórmula ponemos el signo igual y en este caso vamos a identificar la cantidad de semanas que tenemos en una fecha, por ejemplo. Entonces, desde el momento en que nosotros ya ponemos el igual y posicionamos una letra, él ya nos sugiere cuál es la fórmula que nosotros podemos ocupar. Entonces, y además nos da chance de mostrarnos una leyenda en cada una de las funciones para qué sirve esa función. Le damos doble clic y él nos sugiere cuáles son los parámetros que se van a utilizar. Por ejemplo, yo quiero saber cuántas semanas tiene la fecha de orden date, por ejemplo. Entonces, busco cuál es mi campo y él ya me da la sugerencia de cuáles son los campos que yo tengo. Y él inmediatamente ya me dice cuántas son las semanas que tiene. Una fórmula muy sencilla. Dándole doble clic sobre el encabezado, yo le puedo cambiar el título o el encabezado, el nombre del encabezado de semana. Si ustedes recuerdan, nosotros aquí tenemos información de Norteamérica que podríamos obtener cierta información o de los países. Por ejemplo, a mí me interesa saber cuál es el código que corresponde al país donde se está vendiendo esa bicicleta.
Entonces, para poder relacionar cierta información entre dos tablas diferentes, yo tengo una fórmula que se llama related, que devuelve un valor relacionado de otra tabla. Recibe dos parámetros. Bueno, recibe el parámetro de cuál es la columna que nosotros queremos recuperar. Y aquí nos dice, retorna el valor de otra columna. Entonces aquí me dice, vos podés relacionarlo con esta información. Entonces en este caso yo quiero el código. Y cuando yo le doy enter, él lo que hizo fue ir a mi tabla catálogo, extraer la información y mostrarla en cada una de las columnas que yo tengo. Código de país, por ejemplo. Entonces, muy sencillo. Estas dos fórmulas que utilizamos para columnas calculadas que nos permiten, uno, hacer un cálculo a nivel de información de tiempo y la otra, relacionar información de una tabla a otra. Lo insto a que entren a la documentación que tiene Microsoft para todo lo que son las fórmulas DAX. Yo les dejé un enlace también, le vamos a compartir la presentación, porque allí en el enlace ustedes pueden hacer múltiples pruebas utilizando diferentes fórmulas DAX. Y así como ocupamos fórmulas DAX para las columnas calculadas, yo les decía que hay una línea gris que es la que me separa la información que yo tengo con la que estoy trabajando con el procesamiento que vamos a realizar a nivel de medida. Entonces aquí yo voy a agregar una medida, igual como hicimos en las tablas calculadas, en las columnas calculadas, agregar un igual, y yo lo que quiero saber es una suma sencilla. Ustedes pueden decir, pero si en Excel lo puedo hacer. Entonces vamos a hacer una suma sencilla, que va a ser la suma de todos mis precios unitarios, y después vamos a hacer una suma aplicando un filtro. Vamos a sumar exclusivamente solo aquellos productos que corresponden a un color específico. Entonces yo aquí tengo suma, y la suma me dice sencillamente cuál es la columna que voy a utilizar. Entonces, en este caso voy a ocupar el precio unitario. El precio unitario es la sumatoria del precio unitario, es decir, que es mi total de precio unitario. Pero podríamos hacer un poco más compleja esa consulta, agregándole cuál es la sumatoria de todos los productos color rojo, por ejemplo, indistintamente de cuál es la categoría. Entonces ocupamos una fórmula que se llama sum, pero en este caso tiene sum X, que lo que hace, todo este tipo de fórmulas que tiene con X, lo que hace es que hace el cálculo utilizando una expresión. Entonces yo aquí tengo sum X, tenemos una tabla, una expresión, y lo primero que vamos a hacer es filtremos la información y después decimos de qué va a ser el cálculo. Entonces aquí utilizamos otra función, que en este caso es filter, y aquí nosotros decimos que todo lo que sea color rojo, súmalo. Entonces, todo lo que sea color rojo, vas a sumar. Y cerramos. Y unit price. Algo que olvidaba comentarles es que una vez que nosotros tenemos medidas, nosotros podemos reutilizar esas medidas en otros cálculos de otras medidas. Si ustedes se fijan, aquí me sugiere que yo pueda trabajar o utilizar la medida anterior, pero como no es nuestro caso, entonces aquí tenemos nuestro color, nuestro filtro. Tenemos que tener mucho cuidado con los cierres
de los paréntesis, en este caso, el filter, me dice que primero tengo que poner cuál es la tabla y cuál es la expresión. Okay. Cierro mi filtro y ahora sí me sale cuál es la columna que yo voy a calcular. Entonces con esto yo tengo una medida que lo primero que hace, yo lo que necesito es saber cuánto me cuesta, cuáles son los precios, el total de precio unitario de todos los productos X. En este caso por color, pero podría ser por una subcategoría, por un país, por un territorio, en dependencia de lo que requieran en ese momento. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ponerle total precio color rojo. Entonces, hicimos un filtro. El filtro como tal es una fórmula DAX, que está inmersa dentro de la otra fórmula, que es la de SumX. Okay. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo. Tenemos una tabla, estamos utilizando dos medidas, tenemos dos tablas, dos columnas calculadas, tenemos nuestra información y esa información que nosotros ya la tenemos ahí procesada, posiblemente ya tenemos la información que necesitamos. Esa información ahora vamos a reutilizarla para poder hacer tablas dinámicas. Entonces aquí nos muestra en la pantalla una opción que dice Pivot Table. El Pivot Table es lo que nos va a servir para crear una tabla dinámica. Excel ya ofrece esa opción de tabla dinámica, pero cuando manejamos grandes volúmenes de datos, es un poco más complejo trabajarlo. Y además de eso, que con el Power Pivot ya tenemos que dentro de nuestra tabla dinámica podemos utilizar las medidas y las columnas calculadas que ya hemos realizado con anterioridad. Entonces quiero retomar a la presentación, porque en la presentación vamos a hablar un poco sobre el Pivot Table. En el Pivot Table vamos a visualizar de que vamos a tener una tabla dinámica y les voy a mostrar cómo las medidas y las columnas calculadas creadas ya están inmersas dentro de los campos a utilizar. Además, vamos a crear un slicer y dentro del slicer después vamos a ver cómo jugamos con esa información. La tabla dinámica, creamos un gráfico y el slicer como medio para ir filtrando información. Y por último, vamos a terminar con un mapa. Antes de entrar a lo que es el Power BI. Entonces, retornemos. Les decía, Pivot Table. Tenemos nuestra tabla. Aquí vamos a crear Pivot Table. Nos dice crearlo en una hoja nueva. Y si se fijan, mantenemos la conexión y las consultas que tenemos. Aquí tenemos las tablas que nosotros hemos trabajado. Y si logran observar, estuvimos trabajando en Europa. Y en Europa nosotros tenemos una columna calculada que se llama cantidad de semanas, código de país y además dos medidas que son representadas con este símbolo de función. Total de precio unitario, total precio rojo. Si nos vamos a otra tabla, van a lograr observar que estos datos no están porque estuvimos trabajando sobre Europa. Entonces aquí nosotros, igual como trabajamos en las tablas dinámicas, nosotros agregamos qué es lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, primeramente yo necesito saber los precios unitarios, pero en vez de utilizar el campo específico, yo voy a agregar nuestra medida. En las medidas, yo necesito saber las categorías, por ejemplo, puedo agregarle en nuestra fila y la subcategoría. Entonces, fácilmente aquí ya tenemos cierta información, puedo intercambiar la información o bien
agregar, yo quiero saber por ciudad cómo se está moviendo mi producto. Entonces mi producto, por ejemplo, en Francia con esta categoría se está moviendo de esta forma. En total, este total, si se logran visualizar, es el mismo que nosotros teníamos al final a la hora que hicimos la columna calculada, la medida, y debería de pegar pues la información. Ahora yo podría decir, yo necesito saber esa información por color. Entonces yo ya sé que en esta categoría de bicicleta tengo estos colores y así se ha movido, pero para esta categoría tengo estos tipos de colores que siento de que se está moviendo más, entonces como se está vendiendo más o como el precio unitario es mejor, entonces mejor introduzco más ese producto. Entonces la toma de decisión del negocio dependerá de la información que nosotros le mostremos. Pero si nosotros le mostramos simplemente esta información todavía, podrían quedar con dudas sobre la información. Entonces mejor, de una forma más bonita, más presentable, nosotros podemos agregar un gráfico. Aquí nosotros tenemos un pivot chart, lo que le damos es clic en pivot chart y él ya por defecto agarra la información que tenemos cargada y nos da las diferentes opciones. Esto es lo que nosotros ya manejamos también en Excel, los diferentes tipos de gráficos. Nosotros tenemos aquí nuestro gráfico y ya nos muestra la información. Igual en Pivot Chart Analyze nos da una opción que yo le decía, vamos a agregar un slicer, que el slicer nos va a permitir ir filtrando la información. Entonces nosotros le damos clic en slicer y le decimos qué información queremos ir filtrando. Por ejemplo, el color. Entonces, mostrame solamente los negros, todos nuestros productos que son color negro, independientemente del país, independientemente de la categoría, mostrámelo. Y él así lo va cargando. Si se fijan, tenemos una relación, tabla, slicer, gráfico. Es decir, que en dependencia de lo que nosotros vayamos seleccionando, así se va cargando la información. Entonces nosotros le mostramos a nuestro gerente esta información para que ellos puedan hacer los filtros personalizados a la conveniencia de ellos. Puedo agregar uno o puedo agregar varios slicers. Entonces aquí yo le doy a agregar un nuevo slicer y ahora digo, lo voy a hacer por ciudad. Le pueden cambiar el color si prefieren. Pues tiene la misma formatos que ya conocemos y aquí yo digo, todo lo que sea de Francia, si ustedes se fijan aquí tengo solo Francia en mi gráfico, mostrarme el producto que sea color rojo. Y aquí yo ya lo tengo, pero no logro visualizar el dato. Entonces, igual en diseño, yo le digo agregar un label. Y en la parte superior él ya me va cargando la información con los labels. El Reino Unido, Alemania. Y con eso tenemos nosotros nuestra tabla dinámica, tenemos slicer. Esta tabla dinámica hace uso de medidas, una medida que creamos con anterioridad, que nos permite realizar un cálculo general. Yo les decía, no lo vamos a ver las medidas a nivel de columnas, sino a nivel de las tablas dinámicas. Y de aquí nosotros decimos, démosle un extra a nuestra gerencia. Mostrémosles a ellos a nivel de ubicación cómo están nuestra información, nuestros datos, nuestros productos. Entonces aquí le damos insertar y aquí nosotros le decimos abrir un mapa. Entonces el mapa va a cargar realmente otra interfaz. Si ustedes se fijan, ya es un mapa, ya tenemos diferentes formatos. Y aquí nosotros lo primero que nos dice es la localización. ¿En dónde está? Entonces,
El ejemplo precisamente lleva datos de países para que pudieran observar pues la versatilidad que trae esta herramienta. Y aquí nosotros seleccionamos cuál es el país. Entonces, una vez que nosotros agregamos, él encuentra la ubicación, presenta ya señalizado, si ustedes se fijan, aquí están unos puntitos que hacen referencia a dónde está la información, pero yo digo, mostrármelo por una categoría, que sea por la categoría de color. Entonces, automáticamente a mí ya me carga una capa con la información que yo le voy a mostrar a mis usuarios. Entonces yo ya puedo visualizar, si fuéramos trabajado con los datos concatenados, entonces me saliera la información de Europa más la de Estados Unidos. Con esto nosotros ya le mostramos cuáles son los datos, cómo se están comportando. Lo podemos mostrar así, aquí nos da unas opciones de cómo visualizar la información y además nos permite agregarle un chart como el que teníamos con anterioridad para ir mostrando pues información más, cómo se va moviendo pues todos los datos y el juego que vayamos haciendo. Entonces con esto logramos finalizar lo que es el Power Query, estas herramientas y estas soluciones de Microsoft permiten ofrecer pues un análisis de la información, toma de decisiones, que es lo más importante, que estas herramientas nos llevan a la mejor toma de decisiones. Y cómo estos datos nos sirvieron para poder crear tablas dinámicas, para crear mapas, para poder crear filtros dentro de la información. Entramos a lo que es el Power BI. Les decía, vamos a hablar en grandes rasgos porque realmente el énfasis del webinar no es Power BI, pero sí quería introducirlos algo de Power BI para que se enamoraran de esta herramienta porque es muy versátil y además de ser muy versátil, no tiene mucha complejidad a la hora de utilizarlo. Es decir, de que una persona que no maneje 100% sistemas, computación, que no maneje mucho de las herramientas informáticas, podría comenzar a utilizarlo en la medida de que vaya practicando. Les decía que Power BI es un software de Microsoft que permite publicar y compartir reportes. Toda la información de forma visual, interactiva, en formato web, y también podemos crear aplicaciones. Trae consigo hasta el momento, pues yo conozco tres versiones, que es la Power BI Desktop, que es gratuita, almacena 1 GB aproximadamente, tiene de almacenamiento y solamente permite compartir reportes, pero en modo público. Es decir, de que una empresa grande que tiene N cantidad de información, pues esta versión como que no le sería muy útil. Hay una versión Power BI Pro que anda alrededor de $10 por usuario, ya el almacenamiento es mayor, redondea los 10 GB, y tiene toda la información y toda la funcionalidad de Power BI. En este caso la suscripción es anual. Y la opción de Power Premium, que ya es recomendado como para empresas bien grandes, con usuarios mayores a 500, está incluida dentro de la suscripción del Office 365 y tiene un licenciamiento adicional para lo que es el Power Report Server, pero esta suscripción ya es mensual. Entonces, realmente es muy versátil, tiene muchas funcionalidades, permite tomar buenas decisiones, bueno, en dependencia de cómo se han analizado los datos y cómo se han presentado, pero su interfaz es realmente sencilla.
Tiene una interfaz, igual tenemos un menú superior y unos menús laterales. Yo le decía cuando estábamos viendo Power Pivot que se fijaran muy bien de que tenía Power Pivot dos vistas, una vista de datos y una vista de diagrama. Entonces Power BI rescata esa información. Realmente Power BI utiliza Power Query y utiliza Power Pivot para el procesamiento, para procesar su información. Bueno. Yo tengo instalado Power BI Desktop, pues los invito a que lo descarguen para que puedan utilizarlo, travesearlo, para que puedan hacer sus prácticas ahí. Pero si no, pues aquí les dejo una muestra. Primeramente, nosotros tenemos un menú inicio, que es donde está realmente lo que es la obtención de los datos. Aquí tenemos una pestaña de Power de transformación de datos, que si ustedes logran observar la leyenda, dice editor de Power Query. Hace el uso de lo que tenemos en Power Query. Aquí insertamos ciertos elementos, el modelado de datos para crear medidas, para crear columnas calculadas, que es lo que nosotros estábamos haciendo con Power Pivot. Pues el diseño permite hacer diseños para dispositivos móviles. Yo le decía de que permite establecer, una vez que nosotros tenemos una licencia, por ejemplo, Pro, podemos hacer aplicaciones, una app, con ya los datos que nosotros queremos ir mostrando. Y eso se van actualizando en la medida de que la información sea actualizada de los orígenes de datos. En la parte lateral vamos a observar de que tenemos en la lateral izquierda, tenemos las visualizaciones. Una visualización de informes, una visualización de datos y una visualización de relaciones. Y en el lateral derecho nosotros tenemos lo que son los filtros, los tipos de visualizaciones, que es lo que estábamos viendo, que son los gráficos, los campos y los formatos que le podríamos realizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar nuestro archivo. Entonces, en nuestro archivo, sigamos trabajando con Europa, que es el que hemos estado modificando, y aquí se va a cargar. Navegador muy parecido al que nosotros teníamos con el Power Query. Le podemos dar cargar o bien transformar datos. Como en este caso nosotros ya transformamos los datos, realmente les quería mostrar de que aquí lo que abre es el editor de Power Query. Igual si queremos eliminar, realmente tener la misma funcionalidad, los mismos elementos, los pasos aplicados, realmente todo lo mismo. Lo único es que en nuestro caso no vamos a realizar ninguna transformación y lo vamos a aplicar así nomás. Comienza a cargar los datos en caso de que haya habido una transformación, los procesa y ya los muestra ya transformados. Y ya en nuestro panel lateral ya se nos muestran los campos que tiene esa columna, esa tabla. Entonces lo primero que vamos a hacer es agregar un gráfico. Solo arrastramos. Este gráfico está en limpio y ahora yo digo que este gráfico yo quiero establecerle el territorio y del territorio el precio unitario, por ejemplo. Y aquí él ya va cargando información. Si yo le doy clic derecho, me da una opción de dice mostrar tabla. Entonces él amplía la imagen y aquí me dice cuáles son los valores que yo tengo. Aquí no se mira la diferencia, pero vamos a volver al informe y vamos a formatear el diseño de ese gráfico. Entonces yo le doy aquí en este formato, en este icono que tenemos de formato, y nosotros le decimos de que la información de que nosotros tenemos, vamos a cambiarla. Entonces cuando nosotros le damos mostrar todo, lo activamos, nos salen las opciones y nosotros decimos, para este país le vamos a dar otro color y para este otro país un color diferente. De esa manera vamos formateando el gráfico. Aquí mismo podemos cambiar la ley, nuestro encabezado,
Y en el encabezado nosotros decimos, no se va a llamar así, se va a llamar precio unitario país. Y el título igual lo podemos formatear, le podemos poner un colorcito de fondo, le podemos cambiar el color de la fuente, lo podemos alinear para que se vaya dándole más estilo. Aquí ya tenemos nuestro gráfico y aquí mismo yo quiero agregarle un mapa para que miren cómo los datos que nosotros vamos agregando se van relacionando. Bueno, aquí realmente hice un cambio de la vista, pero lo que voy a hacer mejor es agregarlo. Lo hacemos un poco más grande. Y aquí igual nos decía, ¿qué hicimos con PowerMath? Definir una ubicación. Aquí obviamente necesitamos una ubicación que esté referenciado o que sea existente, pues no va a cargar una información que no existe. Entonces aquí tenemos ya señalado lo que es los países que nosotros hemos estado trabajando. Y si ustedes logran observar, yo selecciono los países y mi gráfico superior va cambiando. O sea, aquí igual yo puedo mostrarlo en tabla y en mostrar en tabla no logro observar de que no tengo ningún tipo de información a nivel de cálculo. Entonces yo le digo, agrega el precio unitario. El precio unitario. Ok. Entonces, de esta forma, ellos pueden ir viendo, ir filtrando la información a como lo necesiten. Algo que facilita mucho el trabajo que presenta Power BI es una opción que lo tenemos aquí en dice preguntas y respuestas. Si yo agrego aquí una pregunta y respuesta, y por si se mira pequeño, voy a colapsar esto, y él me da sugerencias de cálculos que yo puedo realizar. Por ejemplo, números, el total de precios, y aquí me dice mostrar todas las opciones. Entonces, ¿cuál es el más reciente en Europa? Por ejemplo, el precio unitario por venta, por categoría. Yo al seleccionarlo, él ya me dice el valor. Entonces, yo puedo seleccionar una pregunta sin necesidad de escribir nada y él automáticamente hace el cálculo. Y vamos a agregar otra pregunta. Y aquí nosotros tenemos que incluso podríamos nosotros escribirlo, que sea unit price, y ahí ya me dice cuál es el precio unitario, la sumatoria de todo. Entonces, como nuestra categoría solamente bicicleta, pues sale eso. Automáticamente me muestra la información con el texto que nosotros ya incluimos. Es como una consulta muy resumida de los campos que nosotros tenemos. Por eso yo le decía, es muy versátil para trabajarlo en cuestiones de para personas de negocios que no son muy hábiles para lo que es el tema de programación. De igual forma, nosotros aquí tenemos, nos da una opción, aquí en el modelado de datos, de agregar nuevas medidas, crear nuevas columnas calculadas, que en dependencia pues de la necesidad, sin necesidad de haber pasado por Power Query ni haber pasado por Power Pivot, pues realizar ese procesamiento de la información. Con esto, termino con la presentación, ahí les dejo unos enlaces de referencia y le agradezco por la atención realizada. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, pues en la medida de lo posible poder colaborar en responder sus dudas.
Bueno, muchas gracias, Jennifer. Bastante interesante las múltiples opciones que nos ofrece la manipulación de datos con lo que es Excel. Y los ejemplos bastante que pusiste, cómo podemos ir modelando, estructurando y presentando la información. Eh, Solicitamos si alguien tiene alguna duda, una participación, si quiere alguna aclaración de algo, es el momento para empezar a atacar ahí en. Bueno, recuerden de que está realmente introductorio, es muy, muy básico. A la hora que les sirva, al inicio pues es un poco abrumador, tanta información, tantas herramientas, pero fue realmente básico. Una vez de que ustedes ya entren en la certificación, se van a dar cuenta de que es un mundo muy interesante, todo lo que es el Power Query, el Power Pivot, y más aún pues el Power BI, que es una versatilidad y un mundo totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados y que las empresas como tal están acostumbradas a ver o a utilizar. Eso, a lo que comentaba Jennifer, es también lo que le iba a decir, de que no se abrumen por la cantidad de ejemplos que acaba de mostrar Jennifer, porque la idea del webinar es darle la piedra, se podría decir, para que podamos aplicar al test que se va a hacer para lo de la certificación. No crean de que en el test les van a poner todo esto, pues, que nos ha mostrado Jennifer, porque sí, se mira bastante abrumador la primera vez que uno va a tener interacción con lo que son estas herramientas que nos ofrece Excel, pero la idea era mostrarle un universo más amplio de lo que viene en lo que es la evaluación para que no la vean tan complicada. Así que no se abrumen por lo que nos acaba de mostrar Jennifer, sino que ella se tomó la tarea de explicar un poco más a fondo cada uno de los ítems que se pueden presentar en el test. Entonces, por eso les invito a que le hagan preguntas. Bueno, acá voy a leer porque me están escribiendo en el chat, Jenny. Dice, ¿cuánto es la duración? Bueno, tal vez sí, está bastante bueno esto que nos está comentando Eric, que si nos podrías brindar tu experiencia en lo que cuando hiciste el test. Bueno, realmente yo fui con total desconocimiento de lo que me estaba metiendo, porque yo había leído sobre de Power BI específicamente, pero el test que nos hacen, por lo menos donde yo recibí el curso, fue de Power Query, de Power Pivot. Entonces nos explicaban de que era necesario que manejáramos esas herramientas porque son como la base de conocimientos para trabajar con el Power BI. Entonces, cuando ustedes ya están familiarizados con el Power Query y el Power Pivot, entonces el Power BI ya lo van a mirar más sencillo. Entonces, en la prueba realmente nos dieron como 2 horas, me parece. Primero es una prueba teórica, por eso yo comencé con introducción de conceptos, para que esos conceptos también puedan ustedes estudiarlos o leer más, profundizar sobre eso. Entonces lo leen porque por ahí vienen ciertas preguntas. Y después viene una serie, le dan archivos, por eso yo les comencé. Primero transformar los datos en tablas, porque te lo dan puro los datos. Te dan los datos y ahí mira qué hacer. Entonces te dan los datos, los transformas en tablas y después te dicen transformarlos, cargarlos y transformarlos. Entonces, las transformaciones son libres. Entonces voy a decir, yo hice esta transformación. Obviamente, como dejas el archivo, entonces ahí ellos van visualizando los tipos de transformaciones que ustedes pueden hacer. Por eso yo les daba ejemplos muy sencillos, porque transformaciones hay miles de transformaciones, pero hagan cosas sencillas que ustedes pues han logrado visualizar en el webinar. Hacen transformaciones y después les piden hacer columnas calculadas, hacer medidas, hacer una tabla dinámica, hacer un gráfico dinámico y hacer un mapa. Con eso cierra.
Entonces, fórmulas DAX, ellos más o menos te ponen, según recuerdo, 2 o 3 fórmulas DAX y que estaban orientadas igual a suma, por eso quise hacer el ejemplo de suma para que ustedes pues se enfocaran también a ver este tipo de fórmulas, que son unas de las más comunes. Pero el tema como tal central, les digo, no es 100% Power BI. Obviamente, si ya el examen se lo hacen enfocado a Power BI, si ustedes ya tienen un conocimiento previo de lo que es el Power Pivot, ustedes automáticamente van a poder realizarlo. No sé si tienen otra pregunta. Sí, gracias Jennifer ahí por la aclaración, porque de hecho creo que es lo que más ahorita estamos, cómo fue, qué es lo que venía en el contenido del test. Y otra consultita acá que hay es las funciones DAX que te solicitan si son complejas o te los dejan a tu libre elección. Pues recuerdo de que en ese momento lo que nos pidieron fue una sumatoria, me parece. Una sumatoria, pero con un filtro. Por eso yo les daba 2 ejemplos. El primer ejemplo de una sumatoria sencilla por medio de una medida y la otra una sumatoria utilizando un filtro. Entonces te ponen de 2 tipos. Una sencilla y un poco más compleja, donde ya dentro de una fórmula hace llamado a otra fórmula. Pero no se abrumen, no le tengan temor, porque ahí realmente miran las capacidades que ustedes tienen generales, no van a ir 100%, pero sí, si tienen al menos algún tipo de conocimiento sobre lo que van a estar hablando para que no lleguen 100% perdidos. Cuando yo recibí el curso, yo estaba con administradores, con profesores, que no eran realmente personas que eran 100% informáticos y pudieron llevar con éxito pues todo el curso. Ahí bastante importante lo que comentaba Jennifer, porque no es solo enfocada pues la certificación a personas del área de informática, sino que es una certificación que cualquier persona pueda llevar. Todos tenemos la capacidad y solo es dedicarnos un poquito de tiempo a aprender una u otra tecnología. Si quieren pueden levantar la manito o si hay más preguntas, escriban acá por el chat y yo se la traslado a Jennifer. También aprovechando para les compartir el enlace para la evaluación del webinar. Recuerden que la evaluación nos ayuda para ir mejorando lo que son las presentaciones. Todos los comentarios que ustedes nos ponen siempre son tomados en cuenta y la idea es que vayamos mejorando cada día. Aparentemente no hay más preguntas. La verdad, muy agradecido, Jennifer, por el tiempo que te has tomado, por compartirnos este conocimiento bastante importante y de gran utilidad, la verdad. Y si no hay más preguntas, pues no me queda más de agradecerte una vez más y agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo. Con esto iríamos cerrando. Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias, Jennifer. Gracias a ustedes por la atención. Y esperamos que sigamos así participando y mantengamos vivo lo que es el grupo. Entonces, hasta el próximo sábado y siempre ahí en el grupo del WhatsApp, siempre se les van a ir pasando las publicaciones. Muchas gracias a todos y tengan un excelente sábado y fin de semana. Saludos.